ahora queremos hablarles de un caso que probablemente han visto en las redes sociales, un lamentable caso de un trabajador que murió envenenado por una broma de sus compañeros de trabajo. Se trata del señor Carlos Gurrola Arguijo, un trabajador del área de limpieza en el municipio de Torreón, Coahuila, quien falleció luego de que presuntamente compañeros de su trabajo le colocaron desengrasante a uno de sus electrolitos como una aparente broma. El señor Carlos Gurrola tenía 47 años de edad, conocido como Papayita, que trabajaba en la cadena de supermercados Sendero. El incidente tuvo lugar la tarde del pasado sábado 30 de agosto, luego de que Carlos dejara una botella de electrolitos cerca de su puesto de trabajo para salir a comer. Al regresar de su horario y de comida, le dio un trago a su bebida. Notó un sabor extraño y la escupió. Sin embargo, empezó a sentirse mal. La familia relató que la empresa se comunicó con ella de 3 horas después, hasta las 6 de la tarde, y le dijeron que sería trasladado a la clínica 66 del IMSS, derivado de que este hombre manifestaba que no podía respirar y refería a sentir quemaduras internas, pero en ese momento no les informaron más de lo que había sucedido, Romina. Sí, los médicos que lo atendieron determinaron que tenía daño grave severo en pulmones y tráquea a causa de una sustancia ingerida, por lo que fue trasladado a la clínica de alta especialidad 71 del IMSS. De acuerdo con versiones de su familia que dieron a conocer a través de medios y redes sociales, Carlos sufría bullying y acoso laboral por parte de sus colegas desgraciados. En una ocasión, sus compañeros le pincharon las llantas de su bici, que era el medio de transporte que utilizaba para trasladarse desde el ejido La Concha a su lugar de trabajo. Otras veces le robaban comida o le escondían el celular. Tanto es el bullying que llevó a la muerte de este hombre. Incluso el acoso hizo que varias ocasiones Carlos llegara llorando a casa. Carlos Gurrola murió este jueves después de días de luchar por su vida. Hoy su familia exige justicia y que no quede impune el caso. El delegado de la región Laguna de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Carlos Rangel, indicó a medios locales que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso. Asimismo, se solicitó material de videograbación en la sucursal y realizan entrevistas para obtener más información y determinar cómo ocurrió la intoxicación y confirmar la versión de que fue, pues obviamente, este envenenamiento que sufre quemaduras. Una de las muertes más terribles es morir, dicen, quemado o ahogado. Y que venga después de una ola de acoso es tremendo. Sí, a veces siempre nos impacta mucho cuando los pequeños sufren de bullying y nos preguntamos qué pasa. Imagínate en estos adultos inconscientes, desalmados, que con toda la información que se tiene. Y no lo dudo, porque también se ve este tipo de acoso, ya sea por raza, por peso, por color de piel, que estos casos lleguen a estos extremos, pues obviamente que impactan y que indignan. Toda la justicia, la solidaridad para la familia, y que las autoridades no lo dejen ahí como archivo y que Carlos Gurrola obtenga justicia. Y justicia para su familia, efectivamente. Algo de lo que hay que hablar cada vez más es de la violencia también en los centros de trabajo. Y no solamente desde quienes son los dueños, las dueñas de ese centro laboral, o de quienes tienen un lugar, un poder como en una jefatura, en una dirección, quienes son jefes, sino también de la propia, pues de los compañeros y las compañeras. En ese caso es acoso laboral. Hostigamiento cuando viene de alguien que tiene un poder jerárquico dentro del organigrama, ese es hostigamiento laboral, y ambos, el acoso y el hostigamiento laboral, están previstos en la Ley Federal del Trabajo. Se castigan. En este caso, la sanción pues tiene, y las investigaciones tienen que ir también en el ámbito penal, porque hay un homicidio, una persona perdió la vida por esto, y hay que hablar cada vez más de la violencia laboral
que también las personas, no solamente los jefes o los patrones ejercen, sino también entre propios compañeros y compañeras, y que a veces lo minimizamos y esto terminó en una tragedia, pero antes de eso hubo toda una historia, como ya lo señalábamos, llegaba llorando a su casa, y creo que muchas personas, personas trabajadoras, ustedes que nos están viendo, nos están escuchando en algún momento, han padecido esto o saben de algún familiar, alguna amistad que ha padecido desafortunadamente por la violencia de alguien que no se sabe controlar, o siempre hay también gente que pues sigue, ve que ya la tomaron contra una persona y entonces pues ya las demás personas van también a molestarla, a agredirla, a burlarse de esa gente, y ninguna violencia se tiene que tolerar. Y es que desafortunadamente también el acoso laboral está muy normalizado, y lo vemos porque cuando vienen las nuevas generaciones a poner límites, a decir, oye, a mí no me gusta. Si tú estás acostumbrado en generaciones a que le decían el pegue, le decían, te ponían apodos y tú te divertías, ya era tu lenguaje de entrar a un grupito, porque también somos humanos y necesitamos identidades y grupos y comunicación en el trabajo, y era ese tipo de prácticas y de mecánicas de, bueno, o sea, así nos llevamos y lo llevamos un poco pesado, pero llega un momento en el que se empieza a normalizar esa violencia y se nota mucho, incluso en generaciones. Yo creo que todos ustedes, y hasta en alguna ocasión lo habremos dicho, y regreso a lo que quería decir de las nuevas generaciones que te empiezan a poner estos límites, que es lo primero que le responden, ay, no, esa generación de cristal. O sea, no le podemos, yo ya no puedo hacer mis chistes contra los gordos porque hay esta generación de cristal. Y así se empieza a normalizar la violencia. Y para esas personas se les hacía muy chistoso, y no dudes que si se hubieran dado cuenta de que él llegaba llorando sobre eso, siguen burlándose de esa persona. Entonces, a veces nuestras resistencias nos hacen decir, no, pues es que ya no son como antes, es que antes así todos aguantábamos más. No, la violencia es la violencia y el acoso es el acoso. Y lamentablemente, sí están en las leyes, pero a veces son en esos entornos con tanta precariedad que qué tiempo va a tener una persona de ir a poner una denuncia con todo lo que lleva. O sea, no es como una crítica, pero también como ver que las leyes, qué tan fáciles son y qué tan accesibles son para quienes más las necesitan, precisamente. Personas en precariedad, personas en un trabajo en el que te chutas 8 horas, 10 horas de trabajo, 12 horas más otras 3 horas de transporte, pues claro que no vas a ir a presentar una denuncia de acoso cuando sabes que esa denuncia va a llevar mucho tiempo y que a veces no va a llegar a ningún puerto. Entonces también como que podemos hacer como sociedad y qué se puede hacer desde legalmente para que ese tipo de denuncias puedan escalar y que no queden pues como han quedado hasta ahora en letra muerta ahí en las leyes, ¿no? Claro, yo creo que yo siempre abogaré por la organización social, por la organización sindical también, y darle otro sentido a los sindicatos, no como los que tenemos en mente por un legado de corrupción, del priismo y del panismo.